mes de febrero, ya el próximo jueves, vamos a iniciar unas clases que vamos a estar dando durante el año, que tiene que ver con teología sistemática de la Biblia. Pero quiero continuar lo que empecé hace 2 semanas. Hablamos de la evidencia o cómo sé que soy cristiano. Y en esta noche quiero hablar de mi nueva vida en Cristo. ¿Okay? Y Colosenses capítulo 3, y vamos a estar viendo otras escrituras, hablan mucho de lo que manifiesta una persona que realmente ha nacido de Dios. Es bien interesante cómo la Biblia, y cuando la leo y la estudio, y no sé si la palabra correcta es me fascina, fascinates me fascina o me emociona, cómo Dios me habla, hablando personalmente, y qué es lo que Él demanda de mí. O sea, hemos creído que Dios ha hecho a través de Cristo, ya hizo lo que tenía que hacer a través de Cristo. El Padre, dice la Biblia en Juan 3:16, que Él de tal manera amó Dios al mundo, y aquí Dios es el Padre, amó al mundo y dio a su Hijo, y su Hijo unigénito es Jesucristo, amén. Entonces dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos, eso es el Evangelio. El Padre vio al mundo, lo vio a usted en la eternidad. O sea, en ese momento que Él envía a su Hijo, pues ninguno de nosotros existía. Pero en la eternidad, o sea, en la manera como Dios mira las cosas, porque Él es eterno, Él está siempre en todo lugar, en todo tiempo, como lo he dicho y lo creo, que Dios está en mi pasado, está en mi presente y Él ya está en mi futuro, porque Él es Dios. Él no opera como nosotros en tiempos. Todos nosotros operamos en tiempo, y nuestro tiempo está muy limitado. Amén. O sea, está muy limitado. Algunos, pues ya llevamos 40, ya llevo 48 años y contando. Entonces, ¿cuánto tiempo más me dé Dios de vida? No lo sé. Yo quisiera vivir muchos años, y así como estoy ahorita, así quisiera vivir mis años, ¿no? Aunque sé que no es realista lo que estoy diciendo, pero así quisiera yo. Entonces, Dios conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Igualmente, cuando el Padre decidió amar a este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, Él envió a su Hijo unigénito. Y lo envió para que todo aquel, entiéndese, todos nosotros que creemos en Él, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y Juan continúa ahí explicando lo que es vida eterna, ¿no? Y todo lo que vino a hacer Jesús. Jesús no vino a condenar el mundo, sino que el mundo ya está bajo condenación, es lo que dice Juan. Jesús vino a salvar al mundo, y también explica que los hombres decidieron mejor no ver la luz porque preferían quedarse en su manera de vivir, en su estilo de vida. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios, a través de Cristo, ya hizo lo que tenía que hacer. Nos salvó. ¿Cuántos salvos hay aquí? No, de verdad, hermanos, ¿usted es salvo porque es salvo? ¿O porque, pues me imagino, porque oré? Soy salvo porque oré. Maybe. No, hermano, yo soy salvo porque me bautizaron. Maybe. No, hermano, yo soy salvo porque a mí me presentaron cuando era niño en la iglesia. Ahí sí no digo maybe, porque la Biblia dice que el único que puede ser salvo es el que cree. Y cuando yo era niño yo no creía. Mis padres creían y creyeron cuando me presentaron, que me estaban presentando delante de Dios, y que yo iba a ser cuidado por Dios, y que un día yo iba a hacer una decisión por Cristo. Pues ellos creyeron en eso. Algunos hemos puesto nuestra fe en la oración que hicimos y está bien. Otros hemos puesto nuestra fe en el agua, en el bautismo.
y creemos que esas son las funciones que nos han salvado. Pero ¿cómo sé? ¿Qué refleja mi vida nueva? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es un verdadero cristiano? ¿Cuál es la evidencia de una vida en Cristo? Bueno, Colosenses nos dice, y usted va a ver ahí en capítulo 3, versículo 5, oiga bien, capítulo 3, versículo 5, ahí arribita del 5, a lo mejor en su Biblia, dice la vida antigua y ¿la qué? ¿Qué dice? La vida antigua y la vida nueva. Entonces, Pablo, a la iglesia de Colosas, a los colosenses, él les va a explicar y les está explicando, ya aquí el versículo 3 ya es una aplicación a la doctrina que él ha enseñado del capítulo 1, 2. Entonces en el capítulo 3, Pablo va a empezar a decirle a la iglesia y a nosotros en esta noche cómo debemos de aplicar lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Amén, hermanos. Por eso le pregunto, ¿cuántos de ustedes son salvos? Amén. Hace 2 semanas aprendimos eso, que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron aquí. Todas, ¿y qué es todo? Que no falte nada. O sea, todo es nuevo. Es una nueva persona. No estamos hablando de lo físico, hermanos. Lo físico sabemos que pues a menos que vayas al cirujano ahí a Beverly Hills, te va a hacer nuevo, pero se te va a notar luego, ¿verdad que se va a notar? Y vas a tener que seguir yendo para que te hagan los retoques cada no sé cuántos años. Decía un tío de Marilú que te ponen una cosa aquí en la cabeza y nomás te aprietan cada vez. No estamos hablando de lo físico, estamos hablando de lo espiritual. Pero del hombre nacido de Dios, hermanos, da un fruto que se mira afuera. Amén. La única manera que yo soy cristiano es que tú lo reflejes. La única manera que tú te vas a dar cuenta que yo soy un cristiano es que lo refleje. Amén. O sea, la única manera, no hay otra manera. O sea, no hay otra evidencia de que yo ande en una vida nueva, como dice Pablo, y lo enseña a través de las Escrituras. No hay otra evidencia de que yo ande en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas, según Efesios capítulo 2. Pablo dice que Dios preparó las buenas obras, no para salvación, sino que porque soy salvo, debo de producir obras buenas, en la cual Dios me juzgará, no para salvación, sino para ser galardonado o para ser premiado por mis buenas obras que yo hice cuando estuve de este lado de la tierra. Yo no me puedo ganar la salvación, hermanos. O sea, tú y yo no nos podemos ganar la salvación si nos portamos bien. ¿Me explico? O sea, pórtate bien, no te estás ganando la salvación. Pórtate mal, pues tampoco. La salvación nos la ganó Cristo en la cruz. Y lo único que hicimos tú y yo es creer que Jesucristo es suficiente para salvarnos. Pero a través de esa creencia, hermanos, de que tú dices, yo soy cristiano y yo vivo para Cristo, debe de haber una evidencia. Tú no puedes decir, yo no puedo decir soy cristiano y no haya una evidencia. Tiene que haber una evidencia. Yo lo miro cada vez. Hubo un tiempo cuando yo era niño, pasaba la frontera de Mexicali a Calexico y lo único que decía era American born o American citizen. Y en esos tiempos, cuando estaba chiquillo, no había problema. Tú decías American born, American citizen y ya, te dejaban pasar. Te preguntaban a qué escuela ibas, el pueblito donde vivías y es todo. Ahora tienes que tener una evidencia. ¿Y qué tienes que enseñar? Un pasaporte. Tienes que sacar un pasaporte ahora, aunque le digas American born, American citizen y les hables el mejor inglés del mundo. I want to see your passport. Quiero ver tu pasaporte o quiero ver una tarjeta que te dan de inmigración, que eres ciudadano americano. Los emigrados pues no tienen otra opción sino sacar siempre su identificación, que son residentes permanentes. Pero antes un ciudadano americano nacido aquí podría solamente decir American born, o naturalizado, siempre decía American born, I was naturalized en San Diego o San Isidro, donde te naturalizaron.
o te hiciste ciudadano, pero ahora necesitas una evidencia. Una evidencia. Hermanos, ¿cuál es nuestra evidencia? O sea, ¿cómo sé? Y era la pregunta de hace 2 semanas, que soy cristiano. Bueno, miren lo que dice aquí en el o sea, vamos a estudiar detalladamente esto, pero vamos a analizar cómo sé o cómo es mi vida nueva en Cristo. O en el primer punto, ¿no? O sea, versículo 5 dice, ¿qué dice ahí en las primeras 2 palabras? ¿Qué dice? Hacer morir. ¿Qué no te salvó Cristo? ¿Y por qué tienes que hacer morir? Buena pregunta, ¿no? ¿Sí o no? O sea, creía que ahora yo me convertí al Evangelio, Cristo me salvó y ya terminó todo. Hermanos, ¿están aquí? ¿Ya terminó todo? No, al contrario, ahora que nací para Cristo empieza la guerra. Pero dice aquí Pablo, hacer morir. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, ¿que no vino Cristo a operar en tu vida? ¿Que no llegó el Espíritu Santo y tomó posesión de tu vida? ¿Amén? ¿Lo hizo? Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14, nos dice eso. Que cuando tú y yo creímos al Evangelio, fuimos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y tomó posesión de nuestra vida. Fuimos llenos del Espíritu Santo. O sea, Dios en nosotros, hermanos. Dios en nosotros. Para una vida nueva. Para que ahora no luchemos en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Espíritu de Dios. Amén. Pero cuando lo hacemos por nuestra carnalidad o nuestra manera de pensar, ese es el problema que tenemos. Mire lo que dice aquí Pablo, que tú y yo, ahora que hemos nacido de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros, nos toca a nosotros hacer morir. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Aquello que viene a nuestra vida, aquello que nos atormenta. Yo no sé si el pecado te atormenta, hermano, aquella como tipo necesidad, aquello que practicaste antes de Cristo y ahora en Cristo se vuelve como que de repente tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer aquello. Y vienen problemas a la mente. Y aún cuando estás en medio de eso, aquello, que cualquier cosa que sea. Aquí ya Pablo va a hablar de diferentes asuntos de la carne. Pero de repente empieza una lucha. Si eras de la gente que no se dejaba antes de Cristo y en la primera que aún se te quedaban mirando. Tú eras aquellos que se te quedaban mirando y tú los mirabas y lo que salía de ti, ¿qué era? Pues, ¿qué me miras? ¿Qué onda? What's up? What are you looking at? Y luego el parado, ¿no? Pero en Cristo, se te quedan viendo algo y ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, hermano? Vas a hacer morir eso. Eso es lo que Pablo quiere que la iglesia aprenda, hermanos. Pensamos que ya Cristo vino a mi vida y todo va a correr así normal. Y cuando pensamos eso, a los días nos damos cuenta, hermanos, que hay un problema. ¿Y cómo salgo de esto? ¿Y cómo logro esto? ¿Y cómo puedo vencer esta tentación? Tú la conoces, allá tú la conoces. Tú la conoces, yo conozco mi problema. Y que me perturba. Y que lucho con ese problema continuamente. Algunos ya hemos logrado vencerlo. Ahora ya no es un problema, pero hay otros. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo
8. Vamos a Romanos capítulo 8. Pablo habla del mismo tema. El capítulo 8 de Romanos y el versículo 13. O versículo 12 en adelante. Mire lo que dice. Lo tiene Romanos 8, 12. Así que, hermanos, ¿quiénes hermanos? Pues los hermanos de Casa de Oración Glendale, ¿ok? Nosotros aquí localmente. Pablo le escribe a los romanos, pero lo vamos a aplicar a la iglesia de Glendale, Casa de Oración Glendale, a cada uno de nosotros. Ahora, no piense ahorita en el hermano que no vino. El que no vino, pues no vino. No piense que quien nos esté escuchando en Facebook o donde nos escuchen. No piense en ellos. Piense en usted. Piense en usted, yo voy a pensar en mí. Es más, yo no voy a ni pensar en usted. Yo voy a pensar en mí. Voy a leer la escritura y Dios me va a hablar a mí. Nunca voy a pensar, y si estuviera el hermano fulano de tal o la hermana fulana de tal aquí, para que Dios le hablara al corazón. No. Es a nosotros. Usted tiene el privilegio de estar aquí en esta noche. Entonces Dios le va a hablar a usted, o nos va a hablar a nosotros para que nosotros hagamos cambios en nuestra vida. Amén, hermanos. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne. Amén. Amén, hermanos. O sea, no somos deudores a la carne. La carne es mala. La carne nos ha hecho tanto daño, hermanos. La carne nos ha hecho perder tanto. Para empezar, nuestra relación con Dios. Entonces no somos deudores a la carne. La carne es mala. No somos deudores. No podemos decir, hermano, soy carne. It's evil. Por eso dice Pablo, hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, a la iglesia de Casa de Oración Glendale, no podemos vivir en la carne, no somos deudores a la carne, para vivir así conforme a la carne. La carne es mala, hermanos. ¿O no se dio cuenta? La carne, hermanos, es difícil. Versículo 13, mira lo que dice. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Por eso Pablo le dice a los colosenses, hacer morir lo terrenal en vosotros. Escúchame, mi hermano, mi hermana. Si tú no matas yo no estoy hablando que te vayas a ir a darte no lo hagas. No estamos hablando literalmente, hermano, ¿ok? Por favor. Pero claro, aquello que sabemos que es de la carne, si tú no lo matas, ello te va a matar a ti. Y cuando hablamos de muerte, estamos hablando de separación con nuestra relación a Dios. O no has pecado en la carne y eso, hermano, te lleva a separarte de Dios. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado que mi pecado me aleja de leer la palabra. Mi pecado me aleja de hablar con Dios porque me siento culpable. Y digo, Dios no me va a escuchar. No, ¿para qué soy hipócrita? Lee la Biblia si yo ando en pecado. Y empieza a separarme de mi relación con Dios. Por eso yo debo de hacer morir lo terrenal que hay en mí. Pablo nunca lo evadió, hermanos. Él nunca dijo, oh, ya eres salvo, todo va bien de aquí en adelante. No, ahora tenemos un problema. Ahora sabemos nuestra condición y sabemos la condición de nuestra carne. Que la carne quiere hacer continuamente lo malo. Lo malo. Es lo que quiere hacer, hermanos. No se quiere dejar de aquel que le habla mal. No se quiere, y usted va a ver muchas actitudes. Otros son pasivos, otros son muy excitados, pero de todos modos hay un problema. Y la carne siempre quiere salirse con la suya. Más si fuiste una persona dada a la carne. O sea, más si fuiste una persona que le dio vuelo a la carne. Todo, que ahorita estaremos viendo.
Pero fíjate lo que dice Pablo en el versículo 13 una vez más. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Hermano, ponga atención al texto. No está diciendo que Dios te va a hacer esto. ¿Sí entendió el texto? Mire una vez más. Mas si por el Espíritu, ¿a cuántos tenemos el Espíritu de Dios? Todos los que hemos nacido de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros, tomó posesión de nuestro cuerpo. Está ahí. No más que algunos hemos apagado el Espíritu de Dios. Otros desobedecemos al Espíritu de Dios. Otros entristecemos el Espíritu de Dios. Pero ahí está. Nomás por nuestra desobediencia, nuestra falta de consagración a Dios, el Espíritu Santo ya está apagado. Está entristecido. Completamente lo hemos opacado. Y dice Dios, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a suceder, hermanos? ¿Qué te dice ahí el texto? Viviréis. En otras palabras, vas a tener una relación abierta con Dios siempre. Siempre va a estar tu relación con Dios abierta, sin ningún problema. Nuestra relación con Dios va a ser progresiva. Va a ser progresiva. Como iglesia, nuestra relación como iglesia debe ser progresiva. La iglesia no se debe de estancar, hermanos. Pero ¿sabe por qué se estanca la iglesia? Porque de repente la iglesia se hace una iglesia carnal también. No nomás como individuos, como personas individualmente, sino como iglesia se torna una iglesia carnal. Es lo que pasó con Corintios. No todos los cristianos de Corintios eran carnales, hermanos, pero toda la iglesia era carnal. No sé si me explico. Cuando Pablo le escribe a la iglesia, está escribiendo una iglesia carnal. Pero de entre congregación, en esa congregación siempre va a haber un remanente, siempre va a haber un grupo de hermanos y de hermanas consagradas a Dios, que viven para Dios. Y ellos serán una influencia a los demás hermanos. Cuando Pablo escribe esas cartas a los corintios, les dice, yo no les puedo hablar como espirituales, les tengo que hablar como carnales. No les puedo dar carne, les tengo que dar mamila, leche. Cuando ya deberían de poder tomar o echarse un steak de 32 onzas, pues, y poder dirigir bien. No puedo, porque si se los doy se les va a atorar aquí en la garganta y se van a ahogar y se van a morir. Tengo que hablarles como a carnales. Pero en esa iglesia había un remanente, había un grupo de personas que sí amaban a Dios. Ahí los nombra Pablo, los de Cloé. ¿Por qué le informan a Pablo? Porque era un grupo de hermanos fieles al Evangelio. He sido informado por los de Cloé. Ese grupo de personas era gente fiel. Era gente que miró la carnalidad dentro de la iglesia de los Corintios y le dijeron, pues vamos a hablar con el fundador. Iba a decir de Casa de Oración Corintios. Vamos a hablar con el fundador de Corintios, porque él es el fundador de esta iglesia y vamos a hablar con él. Porque esta iglesia está mal. Había fornicación, adulterio. Los líderes estaban haciendo lo que les daba la gana. Permitían que llegaran toda clase de predicación dentro de esa iglesia completamente. Había idolatría, había hechicería, había avaricia en esa iglesia, fornicación, adulterio, nómbralo, ahí estaba en esa iglesia. Y todos bien, gracias. Y no se diga la división que había de entre medio de ellos. Había partidos dentro de la iglesia. Una iglesia completamente desordenada, hermanos. Versículo 14. Porque todos, diga todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos
de Dios. ¿Qué es ser morir la carne, hermanos? ¿Qué es ser morir la carne? Nosotros tenemos que aprender esto, hermanos, como iglesia. ¿Ha habido, hay o va a haber situaciones en tu vida, hermano, donde la carne, por ejemplo, sé que hubo tiempos en nuestro pasado que en vez que el Espíritu tomara control de cualquier situación, ¿quién tomó control? ¿Y qué pasó? ¿Fue un éxito? ¿Victoria con el Cristo de la gloria? No, un completamente fracaso. Es más, en vez de avanzar, retrocedimos más para atrás. No sabemos qué puede pasar en el presente, en el futuro no se diga, no lo conocemos. Pero sí da un consejo Pablo a la iglesia, hermanos: hacer morir lo terrenal en vosotros. Tú lo tienes que hacer, mi hermana, mi hermano. Yo lo tengo que hacer. Yo tengo que hacer morir lo terrenal. El Espíritu, hermanos, nos da el poder. El Espíritu Santo nos da el poder a nosotros, hermanos, para matar, oiga bien esto, para matar nuestros pecados de forma continua y gradual. A través del Espíritu, mi hermana, mi hermano, nosotros tenemos que tener control. No sé lo que pasó, hermano. Ya sabe cómo es el diablo. No, yo sé cómo es el diablo, ya aprendimos. Anda como león rugiente tratándonos de devorar. Él quiere vernos destruidos, completamente nuestro matrimonio destruido, completamente ver esta iglesia cerrada. Y no nomás se cierra así, quiere que se haga un problema para que no nomás nosotros suframos, sino que todos aquellos que aman la obra de Dios sufran también. Y cause un desequilibrio dentro de la iglesia. Ya sabemos cómo es el diablo. El asunto es que tú y yo debemos de saber, hermano, que Dios nos ha dado su poder, su Espíritu Santo, para que nosotros podamos vencer nuestros pecados, o para poder matar nuestros pecados de forma continua y gradual. Oiga bien esto, es un proceso que nunca terminará en esta vida. En otras palabras, mi hermana, mi hermano, tú y yo no podemos bajar la guardia. ¿Y qué es lo que ha pasado cuando sufrimos? Hemos bajado la guardia. Se nos ha hecho fácil. Y luego llegan puntos a nuestra, empezamos a pensar, llegan pensamientos a nuestra mente de que acabo Dios conoce mi corazón y pues luego le pido perdón a Dios. O hago esto por la culpa de fulano de tal. Es que X, es la culpa de fulano de tal. Muchos le echan la culpa al esposo, otros a la esposa, otros a los hijos y los hijos a los padres. Otros le echan la culpa al pastor, otros al liderazgo. El pastor le echa la culpa a la congregación y los líderes a la congregación y los líderes y ahí es un laberinto. Alguien tiene la culpa, menos yo, como pasó con Adán y Eva. Adán, la mujer que tú me diste. Eva, el diablo me engañó. Y como el diablo no le pudo echar la culpa a nadie, ¿verdad? No podemos bajar la guardia, hermanos. Y ese es el problema de la iglesia. Ese problema de la iglesia es el problema individualmente. Por eso, si tú y yo estamos en una situación, hay que preguntarnos, hay que hacernos esa pregunta y mirarnos al espejo de la palabra. ¿Dónde bajé la guardia? ¿Por qué me está sucediendo? Claro, tenemos a nuestro enemigo, mi enemigo más
O sea, más feo soy yo mismo. Y peor enemigo soy yo mismo. Pero también está la influencia del mundo. Y no se diga la de Satanás, nuestro enemigo con todos sus demonios, que quieren hacerte caer. Que quieren que tú y yo, hermanos, perdamos nuestra relación con Dios. Hermano, óigame bien, mi hermana. El diablo sabe que tú y yo somos salvos. Hermanos, ¿lo cree? Él ya lo sabe. Él sabe que tú y yo somos salvos. Él es el acusador de los hermanos. ¿Me explico? Él sabe que tú y yo le pertenecemos a Dios. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Que Él ya nos salvó. Estamos seguros en sus manos. No nos vamos a perder. La Biblia lo dice. Él nos va a guardar. El diablo sabe eso. Pero de aquí a la eternidad es el problema. Es lo que la Biblia le llama la santificación. Ese tiempo donde tú y yo somos de una manera u otra probados y vamos aprendiendo en esta escuela que dura toda la vida cristiana. Por eso le digo, esta vida, hermanos, en Cristo, esta manera de poder vencer a esta carne, no es de la noche a la mañana, pero sí tenemos que hacerlo tú y yo. Esto yo no lo puedo hacer por ti. Hermano, ayúdame. ¿Cómo? Pues no sé, hermano. El día que yo grite me pone un duct tape en la boca. De todo lo vas a pensar, lo que quieras decir. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? O sea, acá, ¿ya lo pensaste? El problema, hermanos, yo no puedo hacer nada por ti. Tú no puedes hacer nada por mí. Pero tú sí puedes hacer por ti en el poder del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo aquí, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Yo tengo que hacer morir. Yo sé, hermanos, y tú debes de saber que es aquello que te hace tropezar. Y tú tienes, hermanos, el poder para matar eso. ¿Me explico, hermanos? Y luego viene lo otro, y eso es toda la vida, hermanos, toda la vida. Ninguno aquí puede decir, hermano, a mí pregúnteme porque yo ya lo logré todo. Bueno, si dices eso, no has logrado dejar de echar mentiras. ¿Amén? Porque si tú dices, ya lo logré todo, estás mintiendo y tienes que trabajar en eso. Que sigues siendo mentiroso, y la Biblia dice que el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón. Por eso Pablo nos dice, hermanos, en esta vida nueva, ahora estoy en Cristo. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. En esta nueva vida yo tengo la responsabilidad, tú la tienes, la iglesia la tenemos, de hacer morir lo terrenal que hay en vosotros. ¿Y qué es eso? Fíjate, le está hablando a la iglesia, Quiero que ponga mucha atención, que todas las cartas son escritas a la iglesia, no son para el pagano, no son para aquella persona que no conoce de Dios, no, hermanos, las cartas son para la iglesia, es instrucción a la iglesia, cómo debe de vivir, cómo se debe conducir. El mensaje del mundo, a la gente que no conoce a Cristo, es el mensaje que necesitan un Salvador, es lo único que le tienes que decir. Claro, le puedes abrir la Biblia, pero tienes que usar textos evangélicos. Por ejemplo, Romanos 3:23, el hombre está destituido de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Y te vas a decir, ¿cómo que pequé? Yo no he pecado. Sí, y le empiezas a explicar los 10 mandamientos. Le empiezas a decir a través de esto, número 1, no debes de tener dioses ajenos delante de Dios. O sea, no puedes ser idólatra. No, pues yo no soy idólatra. Y de repente le empiezas a decir y le empiezas a explicar qué es idolatría y se va a dar cuenta que sí es idólatra, y ahí con esa ya falló. Y lo que sigue. Pero las cartas, hermanos, son específicamente para la iglesia. Tú no puedes abrir esta carta y decirle a tu pariente que no es cristiano, mira, aquí dice la Biblia que tú no debes de ser fornicario. No te va a entender. No te va a entender, hermano. Tú le tienes que hablar primero que él necesita un Salvador.
¿Me explico? Tú le tienes que decir, tú necesitas a Jesucristo para que te salve. Él pagó el precio por tu pecado. Tú naciste en pecado y por consecuencia tú estás para morir, para pasar la eternidad en el infierno. Crea el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo murió, fue sepultado y resucitó para darte vida nueva en Él. Y ya cuando acepta a Cristo como tú y como yo, entonces le dices, ahora te toca hacer morir lo terrenal que hay en ti. Es que pues aquí dice, ¿qué dice? Lo primero, fornicación. Le está diciendo a los hermanitos de la iglesia, Pablo, no le está diciendo al mundano. Entonces, se entiende que dentro de la iglesia de los colosenses había, ¿qué, hermanos? ¿Qué había? No tengan miedo. Había fornicación, había fornicarios dentro de la iglesia de los colosenses, como la había con la iglesia de los corintios. Y le dice a la iglesia, haz morir lo terrenal que hay en ti. Y empieza con fornicación. Que la palabra, el griego original es pornea, de ahí viene pornografía. Pero también denota inmoralidad sexual. O todo estilo inmoral de lo que es la sexualidad que le pertenece solamente al hombre y a la mujer cuando llegan a matrimonio. Pero lo demás no. Y Pablo dice, dentro de la iglesia de los colosenses, dentro de ustedes, iglesia, lo primero que tienen que hacer es morir, es la fornicación. Y si usted da cuenta, hermano, si usted lee las cartas, Pablo confronta ese pecado continuamente. Como que es el más fuerte de la iglesia de ese tiempo. Lo inmoral, la inmoralidad sexual. Y si usted se da cuenta qué estilo de vida se está viviendo en este tiempo, hermanos, estamos en las mismas. Ahora, yo me temo que esto se ha metido dentro de la iglesia cristiana. Quiero creer que Casa de Oración Glendale no está sufriendo eso, hermanos. La fornicación. Quiero creer eso. Pero si usted está practicando cualquier estilo de vida inmoral, pornografía, todo lo que es inmoral, y ahora tenemos estos asuntos que es fácil y que nadie te mira porque pues ahí está el Espíritu de Dios y Dios mismo, pero ahí puedes entrar, ningún problema, y estás así. Inmoralidad, viendo, pensando. Y Pablo dice, hacer morir eso. No, hermano, me controla. La Biblia dice, por el Espíritu Santo tú tienes el poder de hacerlo. No hay excusa, hermano, que estés en fornicación. No hay. No, hermano, la carne es carne, por eso, y te vas a morir. Es lo que dice la Biblia. Y si tú sigues practicando esto, como dice ahí Gálatas, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y lo que está diciendo ahí es que nunca fuiste cristiano. Aparentaste ser. Y eso te llevó a la condenación completa. Porque lo sigues practicando. Haz morir eso, hermano, hermana. Joven, jovencita. Hazlo morir. Si tú eres cristiano, hazlo morir. Kill it. Hazlo morir, pero solamente puedes tú a través del Espíritu, mi hermano. Yo no lo puedo hacer por ti. Pastor, ayúdeme. No puedo. Lo único que te puedo dar es la palabra. I can't do it for you. No puedo hacerlo. Y tú no lo puedes hacer por mí, mi hermana, mi hermano. Como yo no te puedo salvar, el único que nos pudo salvar es Cristo. Y no por mis buenas obras, sino por la obra que Él hizo en la cruz. Su sangre que derramó. Pero de ahí lo demás, hermano, yo no puedo hacerlo por ti. Como predicador y maestro de esta iglesia, lo único que puedo hacer es darte la palabra. Pero tú tienes que hacer morir lo terrenal que hay en ti. Yo tengo que hacer morir lo terrenal que hay en mí. Nadie más puede hacerlo por mí. Y usted podrá orar por mí, yo puedo orar por usted, pero usted tiene que hacerlo. Mano, ora por mí para que se me quite ese deseo. No puedo. No te lo puedo quitar
por más que ore y ore, si tú no haces morir lo terrenal que hay en ti, ahí vas a estar, hermano, en la misma. Y volví a caer, y volví a caer, y volví a caer, porque no has matado eso. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Impureza. Fíjate lo que dice Pablo dentro de la iglesia, mis hermanos. Y la iglesia debería de hacer morir esto, como tú y yo en esta noche. Debemos de hacer morir esto. No es automático, no es en nuestra conversión. Es que yo tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Solamente tú conoces tu vida, mi hermano, mi hermana. Y sabes por qué te suceden las cosas. Solamente tú sabes qué puertas has abierto. Yo por eso doy mi consejo, hermano. Yo sé que algunos dicen, ay, qué legalista. Bueno, di si quieres, pero aquello que te va a hacer de tropiezo, hermano, mejor no vayas. Si tú tenías problema con el alcohol y te invitan a una fiesta donde sabes que va a haber alcohol, hermano, ¿qué estás haciendo allí? No, es que yo tengo voluntad propia. ¿Really? ¿Qué estás haciendo ahí? Si ese fue tu problema, especialmente el alcoholismo, ¿qué estás haciendo ahí? Si tu problema es la fornicación o ver con avaricia, a ver con malos deseos y con impureza a las mujeres o viceversa a los hombres, ¿qué estás haciendo allí? No tiene sentido, ¿verdad, hermanos? Pero ahí andamos. No, es que yo voy a hacer luz en estas tinieblas. ¿Really? Llegas al momento que llega el punto donde dices, hermanos, tuve victoria. ¿Por qué? Porque nadie se dio cuenta que era cristiano. Nadie me persiguió, nadie me dijo nada. Pues, ¿por qué? Porque andabas haciendo lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué le buscamos? No, tú y yo tenemos que hacer morir esto, hermanos. Y yo sé que muchos hermanos, es que es la familia y usted sabe, no queremos quedar mal. Yo prefiero quedar mal, con mi familia, que quedar mal con Dios y saber dónde está mi problema. Prefiero evadirlo. Ahora llega el momento donde tú estás fortalecido y fuerte y tú puedes, pero tú sabes bien que ya no vas a ser bien aceptado ahí, porque tú vas a ir con la palabra, vas a ir con un testimonio diferente, y no, ¿para qué lo invitas? Es donde ya nos empiezan a rechazar. Versículo 6: por esta causa, o cosas por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Por eso Pablo dice, mira, deja de hacer aquello y esto es lo que muestra él, pero acuérdate que tú y yo vivíamos en ese estilo de vida antes, que era normal. Para mí era muy normal echar mentiras, muy normal, y inventar cosas, muy normal. Otros a lo mejor no, otros robar. Muchas cosas que para muchos eran muy normal. Platicaba con un pastor allá y dice, no, que cuando él tomaba le daba por pelearse. No, hermano, yo las veces que me tocó así, ponerme un poquito así borrachito, me daba por llorar. A todos les pega, pero ¿qué? Causa efectos. Por eso Pablo dice, este era nuestro estilo de vida de antes. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de hacerlo morir, hermanos. Solamente tú sabes por aquello que estás luchando.
Si tú eres cristiano, tú no debes ser rebelde, joven y adolescente. Si tú eres cristiano, tú no debes de ser respondón, tú no debes de ser desobediente a tus padres. Y probablemente estás luchando con eso, pero tú no debes, porque tú debes hacer morir eso. Amén, papá, mamá, ¿verdad que sí? Sí. Pero papá, mamá, si tú eres cristiano, tú no debes de provocar a ir a tus hijos. No debes de hacerlo. Debes instruirles. Debe de ser, como tenemos más experiencia que ellos y somos gente más sabia que nuestros hijos, hablando de la sabiduría como padres, como gente de experiencia, tú debes de saber cuándo debes de hablarle a tu hijo y cuándo no. Hay un momento cuando tu hijo y tu hija puede estar bajo presión de X y tú debes de saber cuándo le vas a hablar. Y yo he aprendido, tienes que aprender, o sea, llega el momento donde tú miras a tu hija y a tu hijo así medios como estresados, así como que cualquier cosa les molesta, entonces tranquilo. Pero cuando están contentos y están ahí, entonces, hey, mira, el otro día miré que esta reacción y esto, ¿qué pasó? Y luego te va a decir, ay, no, pasó esto y pasó el otro. Oh, ok, cuidado, pay attention to that. Ya, tranquilos. Pero diles en el momento que andan mal, es que aquí yo mando, yo le voy a decir, y ahí nos agarramos, hermanos, ¿sí o no? Hay que ser sabios. Entonces, ahí es donde tú y yo tenemos que hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Esa parte de que, y luego vamos en el viaje, ¿no? Es que cuando yo estaba chiquito, mi papá sí, pero abusaron de nosotros, hermanos, físicamente, nos golpearon, nos maltrataron, nos ofendieron, nos dijeron cosas bien feas. ¿Y tú quieres eso para tu hija y tu hijo? Ahora tienes la palabra, ahora tienes que saber cómo reaccionar. Si yo soy un hijo, nacido de Dios, hijo de mis padres, la Biblia dice que yo debo de respetarlos, debo de honrarlos, debo de obedecerles. Y cuando viene ese problema de la carne mía, de que antes de Cristo yo era de esos que no hacía caso y me escapaba en la noche y hacía todo, ahora en Cristo, yo tengo que luchar con eso. Y si esas personitas o amigos que yo tenía que me influían a decir, salte, vete, a las 3 de la mañana vamos a pasar por ti. No le hagas caso a tu papá y tu mamá. No te va a pasar nada si te fumas esto, no te va a pasar nada si haces esto. Si ya eres cristiano, ahora tú tienes que vencer, tú tienes que hacerlo. Claro, en nuestra juventud tenemos la influencia de nuestros padres, de los líderes de la iglesia. Pero llega el momento donde estás tú, joven, jovencita, joven, solo, y tú tienes que hacer una decisión. Y ahí es donde tú tienes que hacer morir lo carnal que hay en ti, lo terrenal. No, yo me someto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo honre a mi padre y a mi madre. La voluntad de Dios, que yo los honre. Y cuando el padre se quiere poner al tú por tú con sus hijos, la voluntad de Dios es que yo no les provoque iras. Voy a hacer morir eso. Luego hablo con mi hija, luego hablo con mi hijo. Cuando esté todo tranquilo, entonces, porque tengo que decirle, tengo una responsabilidad porque yo sé más que él, le tengo que decir o más que ella, mira, tu comportamiento tal día no fue correcto, esto y esto y esto y esto. Y si hay que impartir una disciplina, se la tenemos que dar a conocer. ¿Sabes qué? Por consecuencia de lo que hiciste hace una semana, que ahora tengo el tiempo de hablar contigo, no puedes hacer esto o vas a dejar de hacer aquello. Una disciplina. Pero lo va a entender porque le estás hablando y se va a dar cuenta que tú realmente quieres lo mejor para él o para ella, papá. Por eso tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer morir lo terrenal en nosotros. Ese era nuestro estilo de vida. Pero fíjate lo que dice el 8, bien interesante. Pero ahora dejad. Cuando tú dejas algo, hermanos, tú tienes que hacerlo, ¿verdad? Si yo dejo este paño, lo dejo ahí, ¿verdad? Lo dejo. Y hermano, se le olvidó el paño. Ahí lo dejé, ¿verdad? Entonces, yo tengo que dejar. Tengo que hacer morir lo terrenal en mí. Ahora tengo que dejar. Dice, pero ahora dejar también vosotros todas estas
cosas que debo de dejar. ¿Qué dice ahí? Número 1, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo aquello, hermano, que tú digas que no es honesto, tú tienes que dejarlo. No es que así hablamos en mi rancho. ¿Verdad que sabes que hay palabras que hablamos del rancho, pero sabes que son deshonestas? ¿Verdad, no? ¿Sí o no? Tenemos que dejarlas. Tiene que cambiar tu lenguaje, tiene que cambiar mi lenguaje, porque yo estoy siendo formado a la imagen o al carácter de Cristo. Ya no me puedo acomodar en eso, mis valores no están ahí ya. Es que así hablamos allá. Y yo soy muy franco, yo te digo las cosas como son, y yo no tengo, ¿qué dicen? ¿Pelos en la lengua? Yo os digo las cosas. No, hermanos. Si alguien podía decirte las cosas directamente era Jesús, y siempre lo hizo con amor, con humildad, con pasión. Así debe ser uno. Palabras deshonestas de nuestra boca. Tenemos que dejar eso. Déjalo. Quitemos esa mentalidad, hermano, es que así soy yo. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Llega el momento que tú y yo nos tenemos que parecer, hermanos, en carácter. ¿Me explico, hermanos? En carácter debemos de ser igual en Cristo. En carácter, porque somos formados al carácter de Cristo. No hay ni siquiera uno que diga, pues yo no sé tú, pero, o a lo mejor piensan unos, porque yo soy el pastor y maestro de esta congregación, pues mi carácter es más a Cristo. No, nunca dice la Biblia, dice todos. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Que él tenía dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en vosotros. O sea, tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todos. La formación de Cristo en nuestras vidas. Versículo 9, mire lo que dice. No mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Y aquí vuelve a usar otra palabra que tiene que ver con una acción que hacemos nosotros. Y dice, despojado del viejo hombre. ¿Quién te despoja? ¿Yo voy y te despojo? ¿O tú te despojas? ¿Tú? Tú te despojas del viejo hombre. Y ese es aquel que dice, así soy yo, ni modo. Tienes que despojarte de él o de ella. Tienes que hacerlo, hermano. Tienes que hacerlo. Ya no es válido eso. Ya no es válido. Ya cuando conoces la palabra, ya no es válido. Ya no puedo sentirme yo, ay, pobrecita la hermana, pues que así es en su rancho. No. Es que así hablamos allá en Jalisco. O en Sinaloa, pues. ¿Verdad que no, hermanos? O allá en Guatemala, así hablamos. ¿Verdad que no, mis hermanos? No. En Cristo tenemos un lenguaje. En Cristo tenemos una manera de hablar, una manera de reaccionar a través del Espíritu de Dios. Ya no está esa parte de mi descendencia, de mi cultura. No, hermanos. Es que así soy yo. Ya no. Ahora yo quiero ser como Cristo. Eso es lo que refleja mi vida y refleja tu vida. Por eso cuando tenemos problemas, hermanos, tú y yo, que podemos tener problemas en nuestra humanidad, se arreglan porque ambos tenemos el carácter de Cristo. ¿Sí o no, hermanos? Ambos tenemos el carácter y podemos llegar a un arreglo. Podemos llegar a un arreglo. Aquellos hermanos que no se arreglan en la iglesia no tienen el Espíritu de Dios, hermanos. Prefieren quedarse en su, como decía un pastor, quédate con tu orgullo. Prefieren quedarse con su orgullo. Yo no tengo por qué pedirle perdón. Pero, si no platicamos mucho mejor. Wow, en una iglesia así. Yo no sé cómo le hará usted en su casa si usted no le habla a su esposa o no le habla a sus hijos. Y pueden pasar semanas y meses.
¿Será una casa? Pregunto, ¿será una casa, un hogar donde no se hablen? No, hermanos. No. Tengo que despojarme. Y aquí dice, no mintáis, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Acuérdate, tienes que hacer morir, ¿verdad? Tienes que hacer morir aquello. Tienes que dejar. Y ahora dice aquí Pablo, tienes que despojarte. Se da cuenta que todo tiene que ver con lo que tú tienes que hacer y lo que yo tengo que hacer, porque Cristo ya hizo lo que tenía que hacer, o el Padre ya hizo lo que tenía que hacer a través de Cristo. Ahora te toca a ti y a mí, hermanos. ¿Creímos el Evangelio, sí o no? ¿Fuimos salvos? Ahora tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Ahora tenemos nosotros, hermanos, que dejar. Y también tenemos que despojarnos del viejo hombre con sus hechos. ¿Y qué nos toca hacer, hermanos? Revestido del nuevo hombre. Me quito esta chaqueta y me pongo la del nuevo hombre. La que cambia tu identidad. Yo me acuerdo que una vez estaba trabajando secularmente y yo usaba un uniforme. Usaba un uniforme de donde trabajaba y tenía Modesto City Schools y mi nombre aquí. Y tenía unos jeans y unas botas de fierro. Y eso era mi uniforme. Y una vez me toca ir a la escuela donde trabajaba, pero me puse un traje. Pero no era porque quería ir de traje, sino que fui a levantar unas cosas a la escuela y yo iba rumbo a la iglesia y traía mi traje. Y no me conocían. O sea, de repente hubo un impacto. Toda la vida, mira, bueno, no toda la vida, pero por semanas o años viéndome con mi ropa de trabajo, con un montón de llaves, así. Mi trabajo era físico. Llega el momento que hasta enlodado andaba porque era también, fui groundskeeper, me tocó arreglar los campos de fútbol, de soccer y todo eso. Entonces me puse, tenía traje y se me quedaban viendo. Y luego de repente, ¿is that you, John? Yeah, it's me. Wow, what a change. I can't believe, I didn't even know you wore suits. Oh, cada vez que voy a la iglesia me pongo un traje. Wow, así, maravillados. Me despojé del atuendo de mi trabajo y me vestí del atuendo en ese tiempo ministerial, donde hubo una reacción. Pregunta, hermanos, ¿ha reaccionado la gente tocante a tu cambio? ¿Han visto el atuendo que te despojaste o te lo dejaste? ¿Hay una diferencia? Hay una parte donde te dicen, wow, Edgar, wow. Alfredo, wow. O sea, porque en lo que yo te conozco, cualquiera de nosotros, tú no reaccionabas de esa manera. Tú luego a los golpes. ¡Wow! Pues es que ya andas vestido ¿de quién, hermanos? De Cristo. Tu atuendo, tu vestuario, en lo que tú reflejas ahora es a Cristo. Y la gente llega al momento que se admira, se queda con la boca abierta, como dicen. Porque ahora miran que tú te despojaste de aquel viejo hombre. Y cuando dice hombre, la Biblia está hablando del género humano, ¿qué? Te despojaste de este viejo hombre y ahora te has revestido ¿de quién? No del nuevo hombre, está hablando de quién, hermanos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué significa eso? Hasta el día de Jesucristo, hermanos. Dios no ha terminado con nosotros. Por eso le digo, no
nadie o no, nadie en este lugar hoy y quien nos está escuchando pueda decir, yo no sé de qué está hablando Jan porque yo ya estoy ahí. Qué triste si así piensas, porque no dice la Biblia esto. Dice que este hombre revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Llegará un momento, hermanos, donde tenemos plenitud, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y termina Pablo aquí este versículo 12. Vestidos pues, ¿de qué, hermanos? Ahora, cuando te dices vestido, ¿significa deja que te vistan? ¿O te está diciendo que tú te vistas? Tú y yo. O sea, yo tengo que vestirme y tú te tienes que vestir. Yo no puedo irte a vestir por ti. Yo puedo hacer una sugerencia, como lo hacemos muchas veces en cuestión, mira, esa corbata no combina, ese saco no combina, mira, ponte esto, ponte aquello, y empieza uno, ¿no? Si sabes un conocimiento, ¿sabes qué? La corbata está muy larga, la corbata está muy corta, ese nudo ahí no va otro, y ya es un punto de vista, pero el único que puede decidir si lo va a hacer, ¿es quién? Yo te puedo decir, como te estoy diciendo ahorita, yo te lo puedo decir. Por el conocimiento que tienes, tú lo puedes decir. Y le das sugerencias, consejos a mucha gente, pero ellos tienen que hacer la decisión. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué nos refleja todo eso Dios, hermanos? A través de Cristo. Todo eso lo está reflejando Dios a través de Cristo. Soportándonos unos a otros. ¿No nos soporta Dios a través de Cristo, hermanos? ¡Wow! Nos mira a través de Cristo, porque si no nos mirara a través de Cristo, ¿cómo estuviéramos todos ahorita? Perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Sobre todo estas cosas, vestidos. Y habla de lo que tenemos que hacer, de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, ser agradecidos. Amén, hermanos. Oro a Dios, hermanos, oro por ti y por mí, que entendamos esto, hermanos. Si tú lo entiendes, si lo abrazas, si lo recibes, cambiará tu vida, mi hermano, mi hermana. Cambiará la vida de esta iglesia local. Y te vas a despojar aquello que tú solamente sabes, esas canciones, esas actitudes, todo eso que tú sabes, en la cual yo lucho igualmente contigo. Yo también voy en el carro y está el radio encendido, hermanos. Yo también lucho con eso, no crea que no. Soy músico, lucho con eso. Y ahí estoy, de repente como que, y la otra vez estábamos en Guadalajara y le digo al hermano, al pastor, ya, ahí estoy otra vez ahí estoy con el ritmo. Lucho y ahí está la canción en mi mente y por días lucho con eso, pero tengo que despojar, lucho, no le sigo la corriente, porque si le sigo pues es que así soy yo, ni modo, no quiero, a Dios ofende todo eso, pero ahí estamos luchando, y usted puede tener otro asunto. Yo oro a Dios, hermanos, que tú y yo hagamos lo que la Biblia dice. Despójate, vístate de Dios. Haz morir lo terrenal en ti. Hazlo morir. Solamente tú puedes hacerlo en el poder del Espíritu Santo, hermano. No lo hagas en tu carne, no lo hagas
en tus fuerzas, porque ya sabes que vas a fallar. Pero habla en el poder de Dios. ¿Cómo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Léala. Todo lo que tenga que ver con tu problema, ahí está en la Biblia, hermanos. Ahí está. Hazlo en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, hermanos, a orar y darle gracias a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu palabra, Señor. Tú nos enseñas a través de las Escrituras, Señor, cómo debemos de vivir nuestra vida. Tú has hecho lo que no pudiera hacer ningún hombre y no puede ser hasta el día de hoy. Salvar. Tú sabías que este mundo estaba condenado, mi Dios. Era un hecho. Y la única manera que podíamos ser salvos era a través de Cristo. Eso ningún hombre podía hacerlo. Ninguno de nosotros podemos morir por alguien para salvación. Solamente Jesús, tu Hijo, pudo hacerlo. Pudo ir a la cruz, derramar su sangre y salvarnos, declararnos justos delante de ti, mi Dios. Solamente Cristo. La salvación nadie se la puede ganar. Es un regalo tuyo, mi Dios, para aquel que cree. Pero sí nos enseñas a través de la Biblia que nosotros tenemos que decidir cómo vamos a vivir nuestra vida de este lado de la eternidad. Y nosotros queremos ser una iglesia, Señor, que va progresando, que va mejorando cada día, que va madurando a ser una iglesia fuerte, una iglesia espiritualmente fuerte, mi Dios. Que una iglesia que hace morir lo terrenal que hay en ella. Una iglesia que reconoce el pecado en el momento que se presenta y una iglesia que lo rechaza en el nombre de Jesús. Una iglesia que vive en santidad, como tu palabra enseña. Ayúdanos, Padre, a despojarnos. Ayúdanos a dejar, ayúdanos a hacer morir lo terrenal en nosotros. Ayúdanos a vestirnos de Cristo y hacer tu voluntad, Señor, amándonos, perdonándonos unos a otros, que vivamos una vida benigna, Señor, una vida en misericordia, en compasión unos a otros, que no nos critiquemos, sino que nos ayudemos, nos agarremos de la mano, mi Dios, nos levantemos unos a otros. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Y una vez más te rogamos por la familia Chacón, Señor, que tú les ayudes en este tiempo de prueba, en este tiempo, Señor, que tú los guardes y los protejas de su mente y su corazón y les ayudes. Y te rogamos por Frank, Señor, que tú lo toques, Señor. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor, que estén pasando por pruebas, por luchas, por necesidades económicas y sobre todo por la necesidad espiritual, Señor. Que esta palabra que han oído en esta noche transforme sus vidas, mi Dios. Y que a través de tu palabra, Señor, ellos hagan cambios que tu palabra dice que debemos de hacer. Ayúdanos, mi Dios. Bendice esta tu iglesia, bendice esta tu obra, mi Dios, tu pueblo, y ayúdanos, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo ruego, llévanos a casa en esta noche, Señor, protégenos y que podamos regresar este domingo para que juntos adoremos tu nombre y escuchemos tu voz. En Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga.
Buenas noches, hermanos.